Me echaron de casa el día de mi cumpleaños, no eres más que una carga, me dijeron. Así que congelé sus tarjetas y vi cómo se desmoronaba todo. Soy Sara, tengo 22 años y, hasta el año pasado, vivía bajo el asfixiante control financiero de mis padres. Mi cumpleaños debería haber sido una celebración, pero, en cambio, se convirtió en la noche en que me echaron sin más que 2 maletas. No eres más que una carga, dijo mi padre mientras yo permanecía allí, en estado de shock, con las lágrimas corriendo por mi cara. Lo que ellos no sabían era que su hija perfecta había aprendido algunos trucos que congelarían sus tarjetas de crédito. Antes de compartir cómo el desastre de mi cumpleaños llevó a su ruina financiera, déjame saber desde dónde me estás viendo y suscríbete para acompañarme en este viaje de venganza y redención. Al crecer en nuestra espaciosa casa suburbana, tuve todo lo que un niño podía desear materialmente. Mi madre, Eleanor, se aseguró de que proyectáramos la imagen de la familia perfecta con ropa de diseñador e inmaculadas tarjetas navideñas. Mi padre, Robert, un asesor financiero con su propia empresa, proveía bien, pero usaba el dinero como cadenas invisibles. Nuestro hogar parecía sacado de una revista, pero se sentía tan frío como la bóveda de un banco. Desde mis primeros recuerdos, nada de lo que hacía satisfacía a mi madre. Mis calificaciones bajas eran fracasos en comparación con las sobresalientes que ella esperaba. ¿Por qué no puedes esforzarte más?, se convirtió en su estribillo constante, pronunciado con ese suspiro de decepción que llegué a temer. Mis proyectos de arte cuidadosamente elaborados eran desordenados, mi elección de amigos cuestionable, y mi sentido de la moda, vergonzoso. Eleanor había sido la reina del baile de graduación y la mejor estudiante de su clase, hechos que me recordaba cada vez que no alcanzaba sus estándares imposibles. Papá operaba de manera diferente, pero no menos destructiva. Robert rara vez criticaba directamente, en cambio, blandía el dinero como un arma. Mientras yo pague las cuentas, seguirás mis reglas, decía cada vez que cuestionaba sus decisiones. Cuando quise unirme al club de fotografía de la escuela, me recordó que las cámaras eran caras y que quizás mis calificaciones no justificaban tales lujos. Todo tenía condiciones. Su matrimonio parecía perfecto para los extraños, pero crecí escuchando discusiones en voz baja a puerta cerrada. Permanecieron juntos por estatus y conveniencia financiera, no por amor. Mi madre manejaba el calendario social, mientras mi padre controlaba el dinero. Su lucha de poder silenciosa se desarrollaba a través de mí. Mis logros académicos se convirtieron en propiedad familiar. Cuando fui aceptada en la universidad estatal con una beca parcial, mi padre inmediatamente se atribuyó el mérito. Tu madre y yo nos sacrificamos para darte la base para esto, anunció en la cena donde yo había esperado celebrar mi logro. La beca no fue suficiente para cubrir la matrícula completa, lo que dio a mis padres la ventaja que tanto anhelaban. Insistieron en abrir cuentas bancarias conjuntas para ayudar a administrar los gastos, pero, en realidad, para monitorear cada compra. La independencia parecía imposible. El verano después de mi segundo año, intenté mudarme a un apartamento con amigos, trabajando turnos extra en una cafetería del campus para ahorrar para el depósito. Cuando Robert descubrió mis planes, monitoreando mi cuenta de ahorros, llamó directamente al arrendador y canceló mi solicitud, alegando que yo era financieramente irresponsable. Tenía 20 años. La peor táctica de control fue su desestimación de mi carrera elegida. El diseño gráfico no era una carrera real, según Robert. Los artistas se mueren de hambre, me recordaba durante nuestras revisiones mensuales de presupuesto, donde él diseccionaba mis gastos en software de diseño y materiales de arte. Eleanor añadía que quizás debería considerar contabilidad, como mi prima Emily, que ya tenía un trabajo asegurado en una firma prestigiosa. Empecé a guardar secretos por necesidad. Mi gerente en la cafetería accedió a pagarme parte de mis salarios en efectivo, que guardaba en una caja fuerte escondida en mi dormitorio. Mi mejor amiga, Chloe, se convirtió en mi confidente, la única persona que sabía lo desesperada que me sentía por la libertad. Ella veía cómo me encogía cuando sonaba mi teléfono con la llamada de mi madre, y cómo mi voz cambiaba a una alegría artificial durante esas conversaciones. La tensión escaló durante mi último año. 3 meses antes de la graduación, Robert emitió un ultimátum durante la cena del domingo. Cambia de carrera a negocios o finanzas, o pierde su apoyo financiero por completo. 4 años es suficiente tiempo perdido garabateando, dijo, cortando su bistec con movimientos precisos. Es hora de madurar. Eleanor asintió en acuerdo,
añadiendo, tu padre y yo solo queremos lo mejor para ti. Esta fase de diseño gráfico ha durado demasiado. Me quedé congelada, el tenedor suspendido a medio camino de mi boca. Estoy a la mitad de mi proyecto final de portafolio. No puedo simplemente cambiar de carrera ahora. Entonces supongo que tendrás que averiguar cómo pagar tu último semestre tú misma, respondió Robert con calma, como si hablara del clima en lugar de demoler mi futuro. Las semanas siguientes se volvieron cada vez más insoportables. Las críticas de Eleanor alcanzaron nuevas alturas, apuntando a todo, desde mi cabello, demasiado descuidado para entrevistas de trabajo, hasta mis amigos. Chloe claramente no tiene ambición. Robert comenzó a cuestionar cada transacción en mi cuenta, incluso un café de $5 se convirtió en objeto de interrogatorio. El apartamento se convirtió en un campo minado, cada conversación potencialmente explosiva. Mi salud mental se deterioró bajo la presión constante. Chloe notó que había perdido peso y que ya casi nunca sonreía. Te ves exhausta todo el tiempo, Sarah, dijo durante nuestra sesión de estudio en la biblioteca, uno de los pocos lugares donde me sentía segura. Estoy preocupada por ti. Comencé pequeñas rebeliones. Me quedaba fuera más allá de su toque de queda razonable. Apagaba mi teléfono durante horas. Solicitaba pasantías de diseño gráfico en secreto. Cada pequeño acto de desafío se sentía aterrador y emocionante a la vez. A medida que se acercaba mi cumpleaños número 22, una extraña tensión llenó nuestra casa. Siempre había restado importancia a los cumpleaños después de años de decepciones, pero cumplir 22 se sentía significativo, la edad en la que finalmente me graduaría y, con suerte, me liberaría. Mencioné casualmente en el desayuno que Chloe quería invitarme a cenar. Mis padres intercambiaron una mirada que no pude descifrar. Deberíamos discutir tus planes, dijo Robert, su tono encendiendo las alarmas. Pero se fue a trabajar antes de dar más detalles, dejándome ansiosa todo el día. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Chloe. Tu mamá llamó haciendo preguntas extrañas sobre tus planes de cumpleaños. Algo no anda bien. Llámame. Compré un pequeño pastelito de chocolate y una sola vela en la panadería del campus, una celebración privada, por si acaso. Cuando llegué a casa, los oí discutir a mis padres sobre la situación y las decisiones finales. Sus voces se silenciaron cuando mis llaves tintinearon en la puerta. A pesar de las señales de advertencia, mantuve una pizca de esperanza. Quizás habían reconsiderado su ultimátum. Quizás mi próximo cumpleaños ofrecería una oportunidad de reconciliación. Pasé la noche anterior a mi cumpleaños en la biblioteca, terminando tareas y evitando el ambiente tenso en casa. Cuando regresé, mis padres estaban viendo televisión en silencio, apenas reconociendo mi presencia. Me fui a la cama sintiendo una extraña combinación de pavor y optimismo, sin saber que mi vida cambiaría por completo en 24 horas. Me desperté el día de mi cumpleaños con la luz del sol entrando por mis cortinas, olvidando momentáneamente la tensión de las semanas anteriores. Por un breve instante, me permití la esperanza de que hoy pudiera ser diferente. Quizás mi cumpleaños ablandaría la postura de mis padres, les recordaría que, detrás de sus expectativas y mi resistencia, estaba su hija, una persona merecedora de amor, independientemente de su carrera o elecciones profesionales. Abajo, mis padres se movían por la cocina en su rutina matutina normal. Mi madre sorbía su café negro mientras revisaba correos electrónicos en su tableta. Mi padre untaba su tostada con precisión matemática. Ninguno levantó la vista cuando entré. Buenos días, me aventuré, mi voz sonando pequeña incluso para mí misma. Mi madre levantó la vista brevemente y luego volvió a su tableta. Mi padre continuó leyendo la sección financiera de su periódico. Ninguno reconoció que hoy era diferente de cualquier otro martes. Me serví café, el silencio presionando mis oídos. Después de varios minutos, no pude soportarlo más. Entonces, hoy es mi cumpleaños, dije, tratando de mantener un tono ligero. Estamos al tanto de la fecha, Sarah, respondió mi madre sin levantar la vista. Desayuné rápidamente y me fui al campus, conteniendo las lágrimas. Durante todo el día, los mensajes de texto de mis amigos iluminaron la pantalla de mi teléfono. Chloe envió un GIF de cupcakes bailando. Mi compañero de clase, Noah, escribió, «Feliz cumpleaños, genio del diseño». Mi compañera de cuarto del segundo año se acordó, a pesar de que ya no éramos tan cercanas.
Pero nada de mis padres. Durante mi clase de diseño de la tarde, la profesora Jensen notó mi distracción. ¿Todo bien, Sara?, preguntó después de despedir a los demás estudiantes. Solo tengo muchas cosas en la cabeza, respondí, recogiendo mis materiales. Ella se apoyó en su escritorio. Tu proyecto de portafolio se ve excepcional. Tienes un talento real. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Sus palabras tocaron algo frágil dentro de mí. Gracias, logré decir, apresurándome a salir antes de que pudiera ver mis lágrimas. Chloe me invitó a almorzar en nuestra tienda de sándwiches favorita, presentándome una pulsera hecha a mano de hilos trenzados en mis colores favoritos. Para mi mejor amiga, dijo, atándola alrededor de mi muñeca. Que este año te traiga toda la libertad que mereces. Al final de la tarde, una sensación de pavor se había instalado en mi estómago mientras conducía a casa. Parte de mí quería retrasar lo inevitable, pasar de largo nuestra casa y seguir hasta llegar a un lugar nuevo, donde nadie tuviera expectativas sobre mí. Pero giré hacia nuestra entrada, notando que ambos coches de mis padres ya estaban allí, algo inusual para un día de semana. En el momento en que entré, supe que algo andaba mal. Mis padres estaban sentados en la sala de estar, con posturas formales, como si se prepararan para una reunión de negocios en lugar de saludar a su hija en su cumpleaños. Mi madre tenía su cara de conversación difícil, los labios apretados en una línea fina. Mi padre tenía su carpeta de discusión financiera sobre la mesa de café. Siéntate, Sara, dijo Robert, señalando la silla frente a ellos, posicionándome como una empleada siendo evaluada. Me senté en el borde del asiento, con el bolso todavía colgado del hombro. Tu madre y yo hemos estado revisando las finanzas del hogar, comenzó sin preámbulos, abriendo su carpeta para revelar impresiones de lo que parecían ser mis transacciones bancarias. Tus gastos se han vuelto insostenibles. Mis gastos, repetí, la confusión superando momentáneamente la ansiedad. Yo era meticulosa en mantenerme dentro del presupuesto restrictivo que me imponían, a menudo saltándome comidas para que los números cuadraran. Eleanor interrumpió, no es solo el dinero, aunque eso ciertamente es parte de ello. Son tus constantes y decepcionantes elecciones de vida. ¿Cómo qué?, pregunté, con genuina perplejidad en mi voz. Esta tontería del diseño gráfico, para empezar, dijo Robert, con tono despectivo. Hemos sido más que pacientes, permitiéndote que te entregues a esta fase artística, pero la paciencia tiene límites. No es una fase, dije, sintiendo cómo se levantaba la ira familiar. Es mi elección de carrera. Soy buena en esto. La profesora Jensen dice que tengo talento real. La profesora Jensen no está pagando tu matrícula, espetó mi padre, ni poniendo comida en tu mesa, añadió mi madre. La discusión escaló rápidamente, cubriendo territorio familiar, mis inadecuadas perspectivas de carrera, mi supuesta ingratitud, mi incapacidad para cumplir sus expectativas. Pero algo era diferente esta vez. Había una finalidad en su tono que no había oído antes. Cuando señalé que sería financieramente independiente después de graduarme en solo 3 meses, Robert golpeó la mano contra la mesa de café. No eres más que una carga, gritó, con la cara enrojecida. Siempre lo has sido. Tu madre y yo te hemos mantenido durante 22 años, ¿y qué tenemos que mostrar por ello? Una hija que no respeta nuestros deseos y malgasta nuestro dinero ganado con tanto esfuerzo en un título inútil. Las palabras me golpearon como si fueran golpes físicos. Me habían llamado decepcionante antes, pero nunca una carga, nunca con tanto desprecio. Eleanor habló a continuación, su voz helada. Hemos terminado de mantenerte, Sara. Completamente terminado. ¿Qué significa eso?, pregunté, mi voz apenas audible. Significa que necesitas mudarte, afirmó Robert rotundamente. Esta noche, los miré, segura de haber oído mal. Esta noche, o sea, ¿ahora? ¿El día de mi cumpleaños? La fecha es irrelevante, dijo Eleanor. Hemos tomado nuestra decisión. Robert sacó una lista impresa. Hemos pagado tu último mes de matrícula. Tu seguro de coche termina hoy. Tu teléfono seguirá en nuestro plan familiar hasta fin de mes. Tu cobertura de seguro de salud termina inmediatamente. Cada elemento se sintió como otra puerta que se cerraba de golpe.
Mi mente corrió para calcular lo que esto significaba: sin hogar, sin seguro de salud, sin forma de pagar mis gastos del último mes. No pueden simplemente echarme sin previo aviso, protesté, el pánico subiendo a mi pecho. Podemos, y lo estamos haciendo, respondió Eleanor. Ya eres una adulta, Sarah. Es hora de que actúes como tal. Nunca sobrevivirás sola, añadió Robert con un gesto despectivo. No con tu mala gestión financiera y tu falta de habilidades comercializables. Esperamos que regreses en una semana, lista para transferirte a un programa de negocios. Presentaron su ultimátum: vete esta noche con dignidad, o confórmate a sus exigencias sobre mi educación y futuro. La elección era clara. A pesar de mi terror, no cedería a mis sueños, ni siquiera ante la falta de vivienda. Corrí escaleras arriba para empacar, con las manos temblorosas, apenas podía cerrar la cremallera de mi maleta. Las lágrimas empañaban mi vista mientras agarraba lo esencial, sabiendo que no podía llevarlo todo. Tantos artículos eran técnicamente regalos de mis padres, quienes ahora revelaban que esos regalos tenían ataduras invisibles. Robert llamó desde abajo: tienes 30 minutos, Sarah. Cualquier cosa que dejes atrás se convierte en nuestra propiedad. Llamé a Chloe, apenas coherente por las lágrimas. Me están echando, ahora mismo. ¿Puedo quedarme contigo, solo por esta noche, por favor? Claro, respondió ella sin dudar. Voy a recogerte. No hay tiempo, sollocé. Me dieron 30 minutos. Conduciré yo misma. Metí ropa, artículos de tocador y mi laptop en 2 maletas. Mis materiales de portafolio y suministros de arte fueron a mi mochila. Las fotos familiares permanecieron intactas, ya no representaban la verdad. El pastelito de chocolate que me había comprado se quedó olvidado en la encimera de la cocina. Mientras arrastraba mi equipaje escaleras abajo, mis padres me observaban pasivamente, como extraños observando un desalojo. Llave de la casa, exigió Robert, extendiendo la mano. La desenganché de mi llavero con dedos temblorosos. Lamentarás esta obstinación, dijo Eleanor mientras luchaba con mis bolsas. Cuando estés lista para tomar decisiones sensatas, puedes venir a discutir los términos para tu regreso. No volveré, dije, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz a pesar de mis lágrimas. De pie en el porche con mis escasas posesiones, oí el cerrojo deslizarse en su lugar detrás de mí con una lúgubre finalidad. La lluvia comenzó a caer mientras cargaba mi coche, empapando mi cabello y mezclándose con las lágrimas en mis mejillas. ¡Feliz cumpleaños a mí! El apartamento de Chloe era diminuto, apenas lo suficientemente grande para ella y su compañera de cuarto, Maya, pero me acogieron sin dudarlo. Me desplomé en su sofá gastado, con las maletas todavía empacadas a mi lado, incapaz de procesar el cambio sísmico en mi realidad. ¿De verdad no te dieron ninguna advertencia?, preguntó Maya, trayéndome una taza de té que no pude beber, por el nudo en la garganta. Ninguna, susurré. Un minuto tenía un hogar, al siguiente estaba sin hogar. Chloe se sentó a mi lado, con el brazo alrededor de mis hombros. No estás sin hogar. Te quedas aquí todo el tiempo que necesites. Pero todos sabíamos que su pequeño apartamento de una habitación no podía albergar a una tercera persona indefinidamente. Chloe y Maya ya compartían la habitación, con Chloe durmiendo en un colchón individual encajado entre la pared y la cama de Maya. Esa primera noche, permanecí despierta en su sofá incómodo, mirando el techo mientras las preguntas circulaban como buitres: ¿cómo pagaría la comida? ¿Dónde viviría después de este arreglo temporal? ¿Podría terminar mi carrera? ¿Qué pasaría con mi salud si me enfermaba sin seguro? Revisé mi aplicación bancaria a las 3 de la madrugada, descubriendo que mis padres ya habían eliminado su acceso de mi cuenta. El saldo que mostraba era devastador: $237,48. Todo lo demás había estado en la cuenta conjunta que ellos controlaban, ahora inaccesible para mí. Cuando finalmente amaneció, no había dormido nada. Me ardían los ojos, sentía la garganta áspera y el pecho me dolía con cada respiración. Chloe me encontró aún despierta cuando salió para su clase temprana. ¿Dormiste algo?, preguntó, la preocupación grabada en sus facciones. Negué con la cabeza. Llama a la oficina de ayuda financiera a primera hora, aconsejó, apretándome la mano. Deben tener opciones de emergencia para situaciones como esta.
La oficina de ayuda financiera de la universidad abrió a las 9. Yo estaba esperando afuera de la puerta a las 8:30, aferrándome a mi identificación de estudiante como un salvavidas. La señora Davis, una consejera que nunca había conocido antes, escuchó mi explicación entrecortada con una simpatía practicada. Desafortunadamente, su FAFSA todavía lista los ingresos de sus padres, explicó. Para calificar como estudiante independiente, necesitaría probar que han cortado completamente los lazos financieros. Lo han hecho, insistí. Me echaron anoche. Necesitamos documentación, dijo ella suavemente. Formularios de impuestos que demuestren que usted se mantiene, o papeles de emancipación legal. Sin ellos, todavía se le considera dependiente para fines de ayuda financiera. Me fui con una pila de solicitudes de préstamos de emergencia, oportunidades de becas e información sobre programas de estudio y trabajo, pero nada que resolviera mi crisis de vivienda inmediata o pagara la matrícula del próximo mes. Mi siguiente parada fue mi trabajo en la cafetería, donde le rogué a mi gerente por turnos extra. «Puedo darte 10 horas más», ofreció después de escuchar mi situación, pero eso es todo lo que permite el presupuesto. 10 horas con salario mínimo no cubrirían ni la mitad de mis libros de texto, y mucho menos comida y vivienda. Mientras tanto, mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes de mi padre exigiéndome que le devolviera la propiedad familiar en mi poder, incluyendo mi laptop, un regalo de graduación de la escuela secundaria, y las propias maletas. Mi madre envió mensajes de texto a familiares extendidos con una historia fabricada sobre mi fase rebelde y mi actitud ingrata, posicionándose como víctimas de una hija difícil. Al tercer día de estar sin hogar, dormía 3 horas por noche, me duchaba en las instalaciones del gimnasio del campus, guardaba mi equipaje en el apartamento de Chloe e intentaba mantener mi horario de clases mientras mi vida implosionaba. La profesora Jensen notó mi deterioro de inmediato. Lo que sea que esté pasando en tu vida personal está afectando tu trabajo, dijo después de clase. Tus diseños muestran distracción. Habla conmigo, Sara. Me derrumbé en su oficina, toda la humillante historia fluyendo entre sollozos. Ella escuchó sin interrupción, luego ofreció ayuda práctica, una conexión con el programa de vivienda de emergencia para estudiantes y un posible trabajo en el campus, en el departamento de diseño. Tu talento merece ser cultivado, dijo firmemente. No dejes que los obstáculos temporales descarrilen tu futuro. Una semana después de ser expulsada, seguía sobreviviendo, pero apenas. La vivienda de emergencia de la universidad tenía una lista de espera de 2 semanas. Mis solicitudes de préstamo estaban pendientes. Mi trabajo no podía proporcionar suficientes horas. Y una aplastante verdad se estaba asentando, podría tener que retirarme de la universidad, faltando solo 3 meses para la graduación. Luego vino el golpe final. Después de un agotador doble turno, revisé mi pequeña cuenta personal y descubrí que estaba congelada con una notificación de que se había presentado una disputa. Mis padres de alguna manera habían convencido al banco de que la cuenta se había abierto fraudulentamente, a pesar de que mi nombre era el único que aparecía en ella. Me senté en la sala de computadoras del campus, mirando la pantalla con incredulidad, cuando Noah, de mi clase de diseño avanzado, notó mi angustia. ¿Problemas con el banco?, preguntó, dejando su laptop a mi lado. Mis padres congelaron mi única cuenta, expliqué, demasiado derrotada para ocultar mi situación. Me echaron la semana pasada y ahora se están asegurando de que no pueda acceder al poco dinero que me queda. Noah silbó en voz baja. Eso es realmente horrible. Después de una pausa, añadió, mi padre hizo algo similar cuando salí del armario. Intentó controlarme financieramente cuando el control emocional no funcionaba. ¿Cómo lo manejaste?, pregunté. No siempre legalmente, admitió con una sonrisa irónica, pero aprendí mucho sobre las vulnerabilidades de la seguridad financiera en el proceso. Nuestra conversación giró hacia las sorprendentemente laxas medidas de seguridad que empleaban la mayoría de las instituciones financieras. Noah explicó cómo muchas personas reutilizaban contraseñas en varias cuentas, rara vez cambiaban las preguntas de seguridad y dejaban las puertas traseras digitales de par en par. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo vulnerables que son sus cuentas, explicó. Especialmente las personas mayores que configuraron la banca en línea hace años y nunca actualizaron su seguridad. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Mis padres me hicieron configurar sus perfiles de banca en línea hace años. Siempre tuvieron dificultades con la tecnología. Noah levantó una ceja.
¿Alguna vez cambiaron esas contraseñas? Probablemente no, admití. Mi padre usa el mismo patrón de contraseña para todo, año de nacimiento más nombre de la empresa más un signo de exclamación. Y usan el mismo correo electrónico para las opciones de recuperación. Asentí lentamente, recordando cómo había vinculado ambas cuentas al correo electrónico principal de mi padre. Solo digo, dijo Noah con cautela, que aún podrías tener más acceso del que crees. Esa noche, recibí un correo electrónico de mi padre con el asunto, tus pertenencias. El mensaje era breve y cruel. Hemos comenzado a donar tus propiedades abandonadas a Goodwill. Tus libros infantiles y materiales de arte servirán para alguna causa benéfica que los merezca. Quizás esto te enseñe responsabilidad. Mis libros de la infancia, mis materiales de arte coleccionados durante años, mis materiales de portafolio, todos siendo desechados tan casualmente como me desecharon a mí. Algo se endureció dentro de mí. Si ellos podían destruir mi vida sin previo aviso ni remordimiento, quizás merecían experimentar algunas consecuencias propias. La tarde siguiente, Noah y yo nos reunimos en una cafetería fuera del campus, lejos de las redes universitarias. Él trajo su laptop, y yo traje mi creciente ira y desesperación. Antes de empezar, advirtió, necesito ser claro en algo. No te estoy ayudando a robar dinero ni a cometer fraude. Eso es territorio de prisión. No quiero su dinero, le aseguré. Solo quiero que experimenten una fracción de la interrupción que me han causado. Noah asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. Hay una diferencia entre el hacking criminal y el uso de un acceso legítimo que ya tienes. Concentrémonos en lo último. Durante la siguiente hora, me explicó cómo funcionaban los bloqueos de crédito, la diferencia entre las alertas de fraude y los bloqueos de seguridad, y cómo solicitar procesos de verificación que eran técnicamente legítimos, pero máximamente inconvenientes. La belleza de un bloqueo de crédito, explicó Noah, es que es una medida de seguridad, no vandalismo. Estás protegiendo sus cuentas del fraude, solo que de manera muy exhaustiva. Descubrí, a través de una cuidadosa investigación, que mis padres vivían en gran parte de crédito, a pesar de su apariencia de riqueza. Mi padre arrendaba su coche de lujo en lugar de poseerlo directamente. Los hábitos de compra de mi madre eran respaldados por múltiples tarjetas de crédito. Su estilo de vida proyectaba opulencia mientras escondía una deuda sustancial. Los controladores financieros a menudo tienen sus propios problemas de dinero, observó Noah. Simplemente son mejores escondiéndolos. Cuanto más aprendía sobre la situación financiera de mis padres, más clara se volvía su vulnerabilidad. Todo su estatus social dependía del acceso continuo al crédito, manteniendo las apariencias a toda costa. Después de nuestra sesión de estrategia, investigué las implicaciones legales en la biblioteca de la universidad. ¿Qué constituía acceso ilegal versus el uso de credenciales que poseía legítimamente? ¿Dónde estaba la línea entre incomodar a alguien y acosarlo? Necesitaba que mi plan causara la máxima interrupción sin cruzar el territorio criminal. Cuando le mencioné mi investigación a Chloe esa noche, ella expresó preocupación. Sara, entiendo que quieras que sufran después de lo que te hicieron, pero la venganza te mantiene conectada a ellos. ¿Es eso lo que realmente quieres? Su pregunta me hizo reflexionar. Quiero que experimenten las consecuencias, dije finalmente. Creen que pueden simplemente desecharme sin repercusiones. Solo ten cuidado, advirtió ella. No te conviertas en la persona que te acusaron de ser. Pasé el día siguiente preparándome meticulosamente, usando computadoras de la universidad en lugar de mi laptop personal. Creé una dirección de correo electrónico segura a través de un servicio centrado en la privacidad. Documenté la configuración original de la cuenta con la que había ayudado a mis padres hace años, estableciendo mi acceso legítimo. Recopilé pruebas de su maltrato financiero, incluyendo mensajes de texto amenazando con cortarme y correos electrónicos sobre propiedad familiar. Una reunión con el señor Rodríguez en los servicios legales estudiantiles confirmó lo que sospechaba. Los métodos de desalojo de mis padres eran legalmente cuestionables. Los derechos de los inquilinos se aplican incluso a los miembros de la familia, explicó. Deberían haberle dado una notificación por escrito adecuada, típicamente de 30 días. Esta información no me devolvería a su casa, pero validó mi sentido de injusticia y fortaleció mi determinación.
A través de conversaciones cautelosas con conexiones mutuas, supe que mis padres habían estado diciendo a amigos de la familia que yo había tenido un colapso mental y que me había mudado voluntariamente después de hacer demandas irrazonables. Esta campaña para proteger su reputación destruyendo la mía alimentó aún más mi determinación. Con mi plan completamente formado, esperé el momento perfecto. Las fechas de vencimiento de las tarjetas de crédito solían caer entre el 1 y el 5 del mes. El pago del coche de mi padre se procesaba automáticamente el día 3. Las cuotas del club de campo se cargaban el día 4. El momento tenía que maximizar la inconveniencia sin causar daño permanente. La noche del 30, accedí a la cuenta principal de la tarjeta de crédito de mis padres usando la contraseña que sabía que no habían cambiado, el año de nacimiento de Robert más el nombre de su empresa más un signo de exclamación, exactamente como lo había usado durante años. Su cuenta se abrió inmediatamente, confirmando que mi acceso seguía siendo válido. En lugar de hacer cambios directamente en sus cuentas, utilicé las características de seguridad legítimas que ofrecían las propias compañías de tarjetas de crédito. Informé las tarjetas como potencialmente comprometidas, no canceladas. Solicité frases de seguridad en sus informes de crédito usando su propia información. Cambié las respuestas a las preguntas de seguridad en un solo carácter, lo suficiente para causar problemas de verificación cuando intentaran restablecer las cosas, pero no lo suficiente como para parecer malicioso. Cada acción fue diseñada para crear una cascada de inconvenientes, más que un daño permanente. Las tarjetas serían suspendidas temporalmente, a la espera de la emisión de nuevas tarjetas. Las consultas de crédito requerirían pasos de verificación adicionales. Los pagos automáticos fallarían debido a cambios en las tarjetas. Configuraré alertas a través de mi correo electrónico anónimo para monitorear los resultados de mis acciones, luego me senté a esperar, experimentando una extraña mezcla de satisfacción y culpa. ¿Me estaba volviendo tan manipuladora como ellos? Aparté el pensamiento, recordando mi cumpleaños pasado cargando maletas bajo la lluvia. Los resultados de mis acciones se materializaron más rápido de lo que anticipé. La mañana después de implementar mi plan, recibí un mensaje de texto reenviado de mi prima Emily. Mi madre había enviado un mensaje a varios miembros de la familia: estamos teniendo problemas extraños con nuestras tarjetas. Robert cree que podría ser robo de identidad. Si alguien necesita contactarnos, por favor llamen en lugar de enviar mensajes de texto, ya que estaremos todo el día lidiando con los bancos. Esa tarde, los informes de conexiones mutuas comenzaron a llegar. La tarjeta de mi madre había sido rechazada mientras entretenía a sus amigas del club de jardinería en un restaurante elegante. La tarjeta de respaldo también falló. Se había visto obligada a llamar a otro miembro para cubrir la cuenta, una humillación social que sentiría intensamente. Mi padre experimentó su propia vergüenza cuando su tarjeta corporativa fue rechazada durante el almuerzo con clientes potenciales. Según los chismes de su asistente compartidos con la madre de Chloe, se había visto obligado a pedir a un asociado junior que pagara, prometiendo el reembolso. Su confusión se convirtió en pánico durante los siguientes días. A través de mi correo electrónico de monitoreo, recibí las notificaciones automáticas de sus intentos cada vez más desesperados por restablecer contraseñas y preguntas de seguridad. Cada intento activó medidas de seguridad adicionales, requiriendo verificaciones telefónicas que no podían pasar porque la información de contacto había sido ligeramente alterada. Robert presentó una denuncia policial sobre un presunto robo de identidad, que no llegó a ninguna parte, ya que no se había producido ningún fraude real. Las tarjetas simplemente estaban congeladas en espera de la verificación de seguridad, todas medidas de protección legítimas. La agencia de crédito requiere documentación adicional para descongelar sus cuentas, decía una respuesta automática a su consulta. Por favor, espere de 3 a 5 días hábiles para el procesamiento, una vez que se reciba toda la documentación. El momento no podría haber sido peor para ellos. Llegó el día 3 del mes, y el pago del coche de lujo de Robert no se procesó debido a que la tarjeta estaba suspendida. Esto provocó un cargo por mora y un mensaje automático de la empresa de leasing. El pago del Country Club falló de manera similar el día 4, lo que resultó en un aviso sobre la suspensión temporal de los privilegios de membresía, a la espera de la resolución del pago. A través del monitoreo de redes sociales y las actualizaciones de amigos mutuos, observé cómo su perfecta fachada comenzaba a resquebrajarse. Mi madre canceló su cita semanal en el salón de belleza, alegando un conflicto de horario en lugar de admitir dificultades financieras.
Mi padre reprogramó reuniones con clientes, citando problemas administrativos en su firma. Su interrupción financiera comenzó a afectar su posición social, lo que más valoraban. Los amigos de Eleanor comenzaron a susurrar sobre problemas de dinero. Los socios comerciales de Robert cuestionaron su estabilidad financiera, preguntándose si su firma de asesoría enfrentaba problemas. Sus vecinos notaron un aumento de las discusiones a través de las ventanas abiertas, mientras se culpaban mutuamente por la negligencia de seguridad. Mientras tanto, ellos seguían completamente ajenos a mi participación, creyéndose víctimas de un delito financiero aleatorio o de fallos del sistema. Si bien una parte de mí disfrutaba viendo cómo su mundo perfectamente controlado caía en el caos, otra parte se sentía cada vez más vacía. Chloe notó mi comprobación obsesiva de las actualizaciones sobre la situación de mis padres. «Estás dedicando más tiempo a seguir sus problemas que a resolver los tuyos», observó una noche mientras yo actualizaba mi correo electrónico por 10ª vez. Tenía razón. Mis notas estaban sufriendo por mi atención dividida. Mi rendimiento laboral había disminuido debido al agotamiento y la distracción. La misma venganza que inicialmente me había parecido empoderadora, ahora me estaba consumiendo, manteniéndome emocionalmente atada a las personas que me habían rechazado. La satisfacción de verlos luchar también se mezclaba con una culpa inesperada. A pesar de todo, seguían siendo mis padres. Cuando escuché que su matrimonio estaba sufriendo por la tensión financiera, con Eleanor amenazando con quedarse con su hermana hasta que Robert arreglara este lío, sentí un remordimiento punzante. Lo más preocupante fue la constatación de que reconocía mi propio comportamiento, la planificación meticulosa, la sincronización estratégica para el máximo impacto, la manipulación emocional. Estaba empleando las mismas tácticas que mi padre había usado a lo largo de mi infancia, solo que dirigidas de manera diferente. «Miras ese teléfono como tu padre solía mirar sus estados financieros», dijo Chloe en voz baja. Todo calculado y frío. Sus palabras me golpearon como agua helada. ¿Mi ira justificada me había transformado en lo que despreciaba? 2 semanas después de mi plan de venganza, recibí noticias que deberían haber sido emocionantes. Me habían aprobado para vivienda estudiantil de emergencia y un trabajo en el campus que cubriría mis gastos básicos. La profesora Jensen me había recomendado para una prestigiosa pasantía de verano que podría lanzar mi carrera. Estos desarrollos ofrecían un camino a seguir, una forma de sobrevivir y, eventualmente, prosperar a pesar del abandono de mis padres. Sin embargo, me encontré más concentrada en la última actualización sobre los problemas comerciales de mi padre que en estos desarrollos positivos en mi propia vida. La constatación fue sobria: mi venganza no estaba sanando mi dolor, lo estaba extendiendo, manteniendo la herida abierta e infectada. El programa de vivienda universitaria me ubicó en un pequeño estudio en la residencia de posgrado, disponible debido a una baja a mitad de semestre. Aunque apenas era más grande que una habitación de dormitorio, ofrecía algo invaluable: estabilidad. Por primera vez en semanas, desempacé completamente mis maletas, ya no vivía de un arreglo temporal a otro. Mi trabajo en el campus, en el departamento de diseño, me proporcionaba suficientes horas para cubrir las necesidades básicas. Diseñaba materiales promocionales para eventos universitarios, obteniendo piezas para mi portafolio mientras ganaba lo suficiente para comestibles y artículos esenciales. La profesora Jensen había movido hilos para crear el puesto específicamente para mí, un acto de amabilidad que contrastaba drásticamente con la crueldad de mis padres. A través del programa de vivienda de emergencia, conocí a otros estudiantes con historias similares de rechazo familiar o crisis financiera. Ethan había sido desheredado después de cambiar de religión. Olivia se mantenía sola después de escapar de un hogar abusivo. Su resiliencia me inspiró, particularmente porque se centraban en construir su futuro, en lugar de castigar a quienes les habían hecho daño. El centro de consejería de la universidad ofrecía sesiones de terapia gratuitas para estudiantes en crisis. Inicialmente reacia, finalmente pedí una cita después de la suave insistencia de Chloe. La doctora Miller, una mujer tranquila con ojos amables, escuchó mi historia sin juzgar. Lo que experimentaste fue una profunda traición, reconoció. Tu ira es completamente válida. Entonces, ¿por qué me siento peor cuanto más me vengo de ellos?, pregunté. Porque la venganza mantiene la relación viva, solo que de una forma diferente, explicó. Todavía les estás permitiendo ocupar tu energía emocional, tu tiempo, tus pensamientos. La verdadera libertad viene de romper esa conexión, no solo de invertirla.
Sus palabras resonaron, pero no estaba lista para soltar por completo, todavía no. Seguí monitoreando la situación de mis padres mientras intentaba reconstruir mi vida, un pie en cada mundo. Mi profesor de arte, el Dr. Chen, me proporcionó otra perspectiva durante una revisión de portafolio. Después de examinar mi trabajo reciente, se recostó con una expresión preocupada. Tus habilidades técnicas siguen siendo excelentes, Sara, pero estas piezas recientes carecen de tu profundidad emocional habitual. Se sienten mecánicas. No me había dado cuenta de que mi tormento interior se estaba manifestando en mi trabajo. He tenido muchas cosas personales, expliqué vagamente. El arte requiere presencia, dijo suavemente. Cuando estamos consumidos por heridas pasadas o ansiedades futuras, nuestra voz creativa se amortigua. Lo que sea que te esté tirando hacia atrás necesita ser liberado antes de que puedas avanzar auténticamente. Esa tarde, mientras revisaba compulsivamente mi correo electrónico de monitoreo para ver actualizaciones sobre la confusión financiera de mis padres, un comentario casual de una compañera de clase me golpeó profundamente. «¿Revisas ese correo electrónico más a menudo que las redes sociales?», observó Megan mientras trabajábamos en un proyecto grupal. «Debe ser algo bastante importante». Me di cuenta con sorprendente claridad de cuánto espacio mental seguía ocupando mi plan de venganza. Mientras las vidas de mis padres habían sido temporalmente interrumpidas, la mía permanecía permanentemente alterada, tanto por su rechazo como por mi respuesta a él. Ellos eventualmente resolverían sus problemas financieros, pero yo corría el riesgo de definir mi nueva independencia enteramente en términos de mi relación con ellos, incluso si esa relación ahora se basaba en la retaliación. Esa noche, me senté en mi pequeño estudio y evalué sinceramente mis opciones. Podría seguir monitoreando y manteniendo los obstáculos financieros que había creado, extendiendo sus dificultades y mi propio enredo emocional. O podría elegir enfocarme por completo en reconstruir mi vida, invirtiendo esa misma energía en mi futuro en lugar de en su castigo. La decisión se materializó cuando recibí un correo electrónico de la prestigiosa firma de diseño, donde la profesora Jensen me había recomendado para una pasantía de verano. Solicitaron una entrevista y revisión de portafolio para la próxima semana. Esta oportunidad podría lanzar mi carrera, pero solo si llegaba enfocada y preparada, sin distracciones por una venganza. Hice mi elección. Utilizando la cuenta de correo electrónico anónima que había creado, detallé instrucciones para descongelar cuentas y restablecer configuraciones de seguridad, información que permitiría a mis padres restaurar su acceso financiero sin revelar mi participación. Programé el envío automático del correo electrónico para 2 días, proporcionando una resolución que parecería venir de las propias instituciones financieras. Cuando le conté a Chloe mi decisión, me abrazó fuertemente. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró. «Esto requiere más fuerza que continuar la venganza». Dejar ir no fue fácil. Parte de mí todavía quería que sufrieran más, que comprendieran por completo la devastación que habían causado. Pero reconocí que ninguna cantidad de inconveniente financiero podría hacerles comprender verdaderamente el daño emocional de su rechazo. Algunas lecciones nunca las aprenderían, y aceptar eso era parte de mi propia sanación. Con mi decisión tomada, redirigí mi energía por completo a construir mi nueva vida. Solicité becas adicionales específicamente para estudiantes independientes, asegurando suficientes fondos para cubrir la matrícula de mi último semestre. Mi portafolio para la entrevista de la pasantía recibió mi atención completa, lo que resultó en diseños que el Dr. Chen describió como tu trabajo más auténtico hasta ahora. La oferta de la pasantía de verano llegó, proporcionando tanto experiencia profesional como un modesto estipendio que me permitiría mantener mi independencia durante los meses de verano. Encontré una vivienda asequible fuera del campus con otras 2 estudiantes de diseño para el siguiente semestre, asegurando estabilidad más allá de mi periodo de vivienda de emergencia. Mi primera celebración de cumpleaños verdaderamente pacífica llegó 3 semanas después, cuando Chloe organizó una reunión sorpresa con mis nuevos amigos de la residencia y del trabajo. Sin regalos elaborados ni restaurantes elegantes, solo conexiones genuinas y pastel de chocolate en nuestra pequeña sala común. Por primera vez en años, soplé las velas rodeada de personas que me valoraban exactamente por quien era. Esa noche, recibí un correo electrónico inesperado de un galerista que había asistido a la exposición de estudiantes de nuestro departamento. Expresó interés en incluir 2 de mis piezas en una próxima exposición de artistas emergentes.
Esta oportunidad no había llegado a través de conexiones familiares o privilegios financieros, sino puramente por el reconocimiento de mi talento. A medida que la primavera se convertía en verano, me sentía cada vez más liberada de la ira que inicialmente me había impulsado. Todavía tenía días difíciles y momentos de dolor por la relación familiar que había perdido, pero ya no me definía principalmente como su hija rechazada o como una astuta vengadora. Me estaba convirtiendo en Sara la diseñadora, Sara la amiga, Sara la superviviente, identidades construidas sobre mis propios cimientos, en lugar de en reacción a su trato. Un año después de haber sido expulsada de casa en mi cumpleaños, mi vida se había transformado de maneras que nunca podría haber anticipado. Me gradué con honores a pesar de los obstáculos financieros, caminando por el escenario mientras Chloe y mis nuevos amigos aplaudían ruidosamente desde el público. Ningún miembro de mi familia asistió, pero su ausencia ya no definía la experiencia. Mi pasantía de verano se había convertido en un puesto de diseñadora junior en una pequeña pero respetada firma, proporcionando ingresos suficientes para una vida modesta, pero estable. Compartía un apartamento con Chloe y Megan, y nuestros recursos combinados creaban un hogar cálido, lleno de creatividad y apoyo mutuo. La educación financiera se había convertido en una prioridad, casi una obsesión. Llevaba un registro de cada dólar, construí un fondo de emergencia y establecí crédito a mi propio nombre, decidida a nunca volver a ser financieramente vulnerable. Mi relación con el dinero se volvió intencional en lugar de reactiva, enfocada en la seguridad en lugar de en el estatus. Ocasionalmente, me llegaban noticias sobre mis padres a través de conexiones mutuas, aunque ya no buscaba esta información. Eventualmente se habían recuperado de las interrupciones financieras, culpando a fallos del sistema y a los servicios de protección contra el robo de identidad, sin sospechar nunca mi implicación. Sus intentos de contactarme habían aumentado después de que su situación financiera se estabilizó, con mensajes que oscilaban entre exigencias de reconciliación según sus términos y referencias inductoras de culpa a la obligación familiar. Mantuve un contacto muy limitado, respondiendo a las comunicaciones directas con mensajes breves y neutrales que establecían límites claros. Cuando Robert exigió la devolución de reliquias familiares que, según él, estaban en mi poder, respondí simplemente que solo había llevado mis pertenencias personales al irme. Cuando Eleanor sugirió un nuevo comienzo sin reconocer ningún error, decliné de forma educada, pero firme. Mis sesiones de terapia continuaron, ahora centradas menos en la gestión inmediata de la crisis y más en la curación a largo plazo. La doctora Miller me ayudó a reconocer patrones familiares poco saludables, para evitar repetirlos, particularmente en torno al dinero y el control. Romper patrones generacionales requiere un esfuerzo consciente, explicó durante una sesión. La conciencia es el primer paso, pero los nuevos comportamientos cimentan el cambio. Esta conciencia influyó en todas mis relaciones. Me volví atenta a las dinámicas de poder, cuidadosa de no replicar las tendencias controladoras de mi padre o la manipulación emocional de mi madre. Practiqué la comunicación directa, los límites razonables y la expresión auténtica de las necesidades, habilidades que habían sido activamente desalentadas en mi familia de origen. Mi círculo de amigos se expandió más allá de Chloe para incluir personas que apoyaban mi crecimiento en lugar de limitarlo. Maya, de vivienda de emergencia, se convirtió en una amiga cercana después de que descubrimos intereses compartidos en la fotografía y el senderismo. Noah, cuya guía tecnológica había permitido mi venganza, se convirtió en un confidente de confianza que comprendía el rechazo familiar de primera mano. Lo más sorprendente fue mi creciente papel como mentora para otros estudiantes que navegaban por el distanciamiento familiar. Cuando el director del programa de vivienda me preguntó si hablaría con una estudiante recién llegada cuyos padres la habían dejado sin apoyo financiero, acepté sin dudarlo. Compartir mi experiencia y mis estrategias prácticas de supervivencia dio propósito a mi doloroso viaje. Las relaciones familiares extendidas requirieron una cuidadosa recalibración. Mi prima Emily se acercó en privado después de escuchar versiones contradictorias de mi partida. La historia de la tía Eleanor parecía extraña, admitió. Quería escuchar tu versión. Nuestra conversación llevó a una reconexión tentativa, seguida de un acercamiento similar de otros parientes que cuestionaban la narrativa oficial. Estas relaciones se desarrollaron en mis términos, con límites claros y respeto mutuo, en lugar de la obligación y la actuación que mis padres habían exigido. A medida que se acercaba el aniversario de mi desalojo de cumpleaños, Chloe sugirió una celebración para recuperar la fecha. No es una fiesta de lástima, insistió, una fiesta de la libertad, marcando un año de independencia.
La reunión se convirtió en un hito, una oportunidad para reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Rodeada de amigos que se habían convertido en familia elegida, me di cuenta de que el doloroso cumpleaños que se había sentido como un final, en realidad había sido un comienzo. Pensé que perder el apoyo de mis padres me destruiría, les dije al pequeño grupo reunido en nuestro apartamento. En cambio, me obligó a descubrir fortalezas que nunca supe que tenía. La lección más profunda de ese año turbulento fue comprender que el rechazo de mis padres reflejaba sus limitaciones, no mi valía. Su incapacidad de amar incondicionalmente, de apoyar mis sueños, de verme como una persona en lugar de una extensión de ellos mismos, fue su fracaso, no el mío. La venganza que inicialmente había parecido tan satisfactoria, solo proporcionó un alivio temporal. La verdadera sanación no vino de hacerlos sufrir, sino de construir una vida que ellos no tenían poder para dañar. Cada logro obtenido con mi propio esfuerzo, cada conexión genuina formada sin manipulación, cada momento de alegría experimentado en mis propios términos, se convirtió en un ladrillo en la base de mi nueva vida. También había aprendido la complicada verdad de que la ira podía ser tanto combustible como veneno. Inicialmente, me había impulsado hacia adelante cuando la desesperación podría haberme abrumado. Pero aferrarme a ella, eventualmente, habría corrompido mi espíritu, convirtiéndome en una imagen especular de lo que despreciaba. En mi cumpleaños número 23, celebrado con la familia elegida en nuestro acogedor apartamento, pedí un deseo al soplar las velas, no que mis padres sufrieran, sino que mi propio corazón siguiera sanando, que permaneciera abierto a la alegría a pesar de las heridas pasadas. Esa noche, escribí en mi diario, hace un año, pensé que mi vida terminaba. Hoy, entiendo que apenas comenzaba, en nuevos términos. Las personas que debieron amarme más, no pudieron o no quisieron. Pero eso no me impidió encontrar amor, construir una comunidad y crear una vida alineada con mis valores en lugar de sus expectativas. La mayor venganza no es hacer sufrir a los demás, es negarse a que su crueldad te defina. ¿Alguna vez has experimentado el rechazo familiar o el control financiero, como le sucedió a Sara? ¿Cómo lo manejaste? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Si esta historia te resonó, por favor, dale me gusta y suscríbete para apoyar más contenido sobre cómo superar el trauma familiar y construir la independencia. Y recuerda, a veces la familia que elegimos se vuelve más importante que la familia en la que nacimos. Gracias por escuchar mi viaje, y te deseo fuerza en cualquier desafío que estés enfrentando hoy.